Abrazo a los hermanos. Tenemos que pedir perdón también, porque el sonido trae la corbata. Bueno. Gracias, pastor, por todo el preámbulo. Amén. Les saludo y les abrazo a los hermanos en el amor del Señor. Amén. Agradecidos al Señor en esta tarde de que hemos podido llegar a este lugar. También agradecidos al Señor por el recibimiento que siempre nos hacen en este lugar. Amén. En donde año tras año tenemos la oportunidad de reunirnos los diferentes grupos del Uruguay y tener este encuentro de 3 días en donde somos ministrados. Recuerdo en el año 2000, fue más o menos por aquellos años donde por primera vez vine a uno de estos encuentros. Amén. Y tuve la gracia de conocer este ministerio que ha bendecido y que ha acompañado mi vida, porque a lo largo del país en donde he ido o me ha tocado en suerte poder llegar a compartir o estar, siempre he estado encontrándome con hombres de renuevo. Amén. Yo hacía parte del grupo que lideraba el pastor Luis Oca y el pastor Sellanes en aquellos años. Y bueno, y hoy estamos aquí, ya pasando varias etapas en nuestras vidas y pasando diferentes momentos también de este ministerio, pero estamos aquí compartiendo de parte del Señor. Como decía nuestro hermano pastor Osvaldo Ábalos, y soy argentino desde el año 91, que junto con mi esposa estamos ministrando aquí en esta nación. Soy padre de 3 hijos, mi hijo mayor tiene 22 años, está para cumplir 23, tengo una hija de 20 años y un pequeñín de 9 años, amén. Mi esposa mandó saludos para todas las hermanas, amén, y para todos los siervos del Señor, amén, y también la congregación allí en donde estamos pastoreando, amén, junto con el pastor también Carlos Sánchez en San Carlos y en Maldonado. Los hermanos enviaron saludos y abrazos para todos. Y también están orando por este tiempo, porque consideran que es un tiempo bueno para nosotros. Es un tiempo de edificación, un tiempo provechoso. Así que vamos a estar compartiendo del Señor su palabra en esta tarde, y para ello quiero invitarle a que podamos abrir en el libro de los Hechos, capítulo 26. Libro de los Hechos, capítulo 26. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a leer el verso 22. Y vamos a dar lectura juntos, entonces una vez que lo hayamos hallado, si dice amén, entonces sabré que puedo leer. Dice así la Sagrada Escritura: pero habiendo obtenido auxilio de Dios y perseverando hasta el día de hoy, dando testimonios a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder. Hasta ahí damos lectura, amén. Le damos gracias al Señor que nos ha dado la libertad de poder compartir la palabra del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. También les comparto los saludos de los demás hermanos que hacemos parte del grupo de renuevo en Maldonado. No solamente el pastor Adelmar de Sousa mandó saludos, sino también los demás hermanos y aquellos que hacen parte de la asociación de pastores en aquel lugar y que también saben de esta actividad. También ellos han enviado saludos y en sus congregaciones también están orando por este tiempo, amén. Así que reciban los saludos de nuestros hermanos en aquel lugar. Bendito sea el nombre del Señor. Y una de las cosas en la que en esta tarde yo quiero referirme es el valor que tiene el perseverar, de lo cual el apóstol Pablo hace referencia en este texto de la palabra del Señor. Amén. Habiendo obtenido auxilio del Señor, persevero hasta el día de hoy, dando testimonios a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder. Y el perseverar para el creyente creo es algo de gran valor.
al igual que para cada uno de nosotros como siervos del Señor, el perseverar es algo muy valioso y que sabemos que ha de tener su recompensa en el día del Señor. Amén. La primera de ellas dice las Sagradas Escrituras que el que persevere hasta el final, ese será salvo. Amén. Y también dice: he aquí que vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Así que en todo aquello en lo cual nosotros perseveramos, va a tener su recompensa en el día del Señor. Y el perseverar tiene que ver con el mantenernos en un lugar y sin movernos. Tiene que ver con quedarnos en un lugar sin abandonarlo. Y cuánta gente, ¿no?, a lo largo del tiempo hemos visto que puso las manos en el arado y empezó con mucho entusiasmo a participar en la obra del Señor, en el ministerio, y luego de un tiempo se cansó y abandonó el lugar. ¿Cuánto tiempo hay personas que fueron utilizadas en sus dones, en su gracia, en sus talentos, y después de un tiempo abandonaron el lugar? Y eso trae congoja, trae tristeza para los que estamos extendiendo el reino de Dios, porque sabemos que un hermano, un consiervo, alguien que fue llamado con un llamamiento de parte del Señor, decidió abandonar, y eso no es motivo de contentamiento ni de que nadie se pueda gozar o que nadie se pueda ver contento por ello, sino por el contrario. Cuando le vemos a alguien abandonar, siempre sabe ser esto motivo de congoja, siempre sabe ser esto motivo de tristeza, y hasta unas veces ha venido a ser motivo de desalientos para otros. Cuando nos encontramos en grupo y vemos que algunos van desistiendo, o nos encontramos haciendo una tarea y vemos que los que estaban al principio ya no están, a veces eso sabe crear un efecto negativo, y muchas veces tiende a que quienes estamos en el deseo de continuar nos veamos desanimados y desalentados por estas situaciones. Sin embargo, dice la lectura de la cual nosotros tomamos en esta tarde para hacer referencia en este tema, que dice: habiendo obtenido auxilio del Señor es que persevero. No solo sabemos de que el que persevere es el que va a obtener la recompensa de su trabajo, el que persevere es el que va a poder alcanzar la meta, el que va a poder llegar al fin de sus días y poder decir con gozo: he acabado la carrera. Ninguno acaba una carrera en la mitad del camino. Ninguno termina una obra en la mitad de la obra. Amén. Toda carrera y toda obra tiene un inicio y tiene un final. Y uno puede decir: he finalizado o he acabado la carrera cuando llega al final. Así como lo dijo el apóstol Pablo: he acabado la carrera, he peleado la buena batalla. Amén. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la que el Señor tiene reservada para mí y para todos los que aman su venida. Sabemos que la recompensa está al final del camino, al final de la obra, al final de la tarea. Por eso es el valor y la importancia que tiene el perseverar. Y aunque muchos han desistido y muchos desisten, y aunque esto pueda ejercer en uno un efecto negativo o de desaliento, siempre que estamos perseverando vamos a encontrar auxilio de parte del Señor. Siempre que nos encontremos perseverando en aquellas cosas que hemos aprobado y que con convicción de parte del Señor tenemos la certeza que es algo que agrada al Señor, y en aquello en lo cual el Señor nos ha llamado y nos da el privilegio de poder ser participantes de esa tarea, siempre vamos a encontrar el auxilio del Señor. El claro ejemplo, toda esa multitud que se quedaba a los pies del maestro para escuchar la palabra de Dios. Amén.
En el libro de Marcos, del Evangelio de Marcos, en el capítulo 8, en el verso 2 del Evangelio de Marcos, dice: tengo compasión de la gente porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Allí estaban perseverando en algo que era provechoso para su vida espiritual y era algo de lo cual el Señor no les alentaba continuamente compartiendo con ellos las enseñanzas acerca del reino de Dios. Y cuando vio de que pasaron los días y que la gente no se movía del lugar, que la gente perseveraba en el lugar, dice que esto despertó en el Señor compasión. No fue al primer día, no fue al mediodía, no fue en la noche, no fue al segundo día, sino fue al tercer día de ver que la gente perseveraba, permanecía en el lugar atenta a las enseñanzas del Señor Jesucristo y que no se retiraban para ir a comer, para atender sus necesidades, las necesidades de su familia, sino que habían priorizado el recibir las enseñanzas de la palabra de Dios. Ellos habían priorizado el estar en ese momento, en ese lugar, porque allí era donde la palabra de Dios estaba siendo dada. Y vino el auxilio del Señor, como todos nosotros sabemos, en el cual comió una gran multitud de gente en forma milagrosa, con tan solo 3 peces y 5 panes. Amén. Comió una gran multitud allí por esa obra milagrosa. Así que esta es la seguridad que debemos de tener, y es aquello en lo cual el Señor me inspiró y le comparto para que nos veamos inspirados también en esta tarde. Amén. Para que nos veamos inspirados también en esta tarde, que si permanecemos y perseveramos en aquellas cosas que hemos aprobado con convicción de fe, con la seguridad en que es algo a lo cual el Señor nos ha llamado y que es algo que no lo hemos edificado nosotros, sino que estamos en las labores del Señor. No es algo que tomamos una iniciativa nuestra, sino es algo en lo cual fuimos impulsados por el Señor para poder poner las manos en la labor o en la tarea. No es algo que dijimos voy a dar comienzo a esta carrera, sino que según fuimos llamados por Dios se nos confió el Evangelio, según fuimos aprobados. No es que nosotros le hayamos escogido a Él, sino que Él nos escogió a nosotros. En estos días yo le compartí a la iglesia algunas enseñanzas sobre la vida de la iglesia y les decía, ustedes no vinieron a conocer a Cristo en la iglesia, ustedes conocieron a Cristo y por causa de Cristo es que conocen lo que es la vida de la iglesia. Y esta es una realidad para todos nosotros. No conocimos lo que es la labor, la obra del Señor, los ministerios, las diferentes tareas, las diferentes áreas en las que nos desempeñamos, amén, por iniciativa propia, sino porque un día le complació a Dios el revelar a Cristo en nosotros, y ahí es donde fuimos descubriendo el llamado, es donde fuimos descubriendo el propósito de Dios para con nuestras vidas, y es ahí donde por iniciativa de Dios tuvimos ese impulso a poner las manos en el arado al comenzar esta buena carrera, con el fin de alcanzar la meta del supremo llamamiento, con el fin de acabar la labor para la cual fuimos llamados. No fue por iniciativa nuestra, sino por inspiración, por un llamado de parte del Señor. Y han sido varias las veces que tal vez hemos querido bajar los brazos, pero en todo aquello en lo cual sabemos que tiene el sello de la aprobación de Dios porque va alineado con lo que Dios dice en su palabra, con aquello para lo cual el Señor nos ha llamado, debemos, o permítame, inspirémonos en saber de que vamos a recibir el auxilio del Señor. Tal vez no sea el primer día, tal vez no sea el segundo día, tal vez sea el tercero o el cuarto día, pero si nos encontramos haciendo aquello para lo cual el Señor nos ha llamado y perseverando en aquello para lo cual el Señor nos ha llamado, el auxilio de Dios lo vamos a encontrar también en el camino ese.
El auxilio de Dios lo vamos a encontrar también en el camino ese. Por eso, aunque muchos hayan soportado y hoy ya no soporten más, aunque muchos hayan servido y hoy no sirvan más, y hayan quedado como tal vez no los mejores ejemplos a tomar o a los cuales hacer referencia, es nuestra labor el perseverar, es nuestra labor el permanecer en aquello para lo cual el Señor nos ha llamado, sin movernos del lugar, aunque todo esté siendo removido, aunque todo esté siendo sacudido, aunque muchos estén desistiendo, aunque más sean los ejemplos negativos que aquellos que nos inspiran. Es nuestro deber permanecer y perseverar. Y en esa permanencia y en esa perseverancia, inspirémonos. Vamos a encontrar el auxilio del Señor. Hay algunos que al perseverar se desaniman. Hay algunos que cuando han empezado algo llegan a cierto punto y deciden abandonar. Y a veces se desaniman porque dicen, emprendí con toda la ilusión, con todo el sueño, pero no veo el auxilio, no veo la ayuda del Señor. El Señor no está comprometido a ayudarnos en todo aquello que nosotros emprendemos. Ni es su promesa para con nosotros auxiliarnos en todo aquello que nosotros emprendemos. Por eso digo, el compromiso que el Señor tiene o en donde vamos a poder ver, no diría el compromiso, sino donde vamos a poder ver la mano auxiliadora de Dios, es en aquellas cosas que nosotros emprendemos en el nombre del Señor y con la convicción de fe de que tenemos un llamado de parte del Señor y que es aquello que honra el nombre del Señor. En el libro de los Romanos, en la carta a los Romanos, en el capítulo 2, verso 7 dice: vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria, honra e inmortalidad. Algunos se ven frustrados a la hora de perseverar porque no hallan la ayuda de Dios, pues Dios solo puede respaldar al que hace lo que es bueno. Y lo bueno es aquello que tiene que ver con su voluntad, no con nuestra voluntad. Entonces, a mí me ha tocado en estos años de ministerio, en algunas cosas tener que desistir, haberlas edificado yo y derribarlas yo también. En estos años de ministerio me ha tocado emprender cosas con mucho entusiasmo y en algún momento desistir, dejar de hacerla, con la frustración que lleva el tener que abandonar aquello que estábamos convencidos. Pero después, con el proceso de la madurez y del crecimiento y el desarrollo, y por el perfeccionamiento que se va dando en la unidad del cuerpo, cuando vamos compartiendo experiencias y escuchamos los testimonios de unos, de otros, tuve que reconocer y darme cuenta que no vi la mano auxiliadora de Dios, no porque Dios no me quisiera auxiliar, no porque Dios no me quisiera socorrer en el momento en que pedía por su ayuda, sino porque sencillamente no era su voluntad, no era su propósito, no tenía que ver con mi llamado, sino que me encontraba imitando lo que a algunos le daban resultado en algún lado y que creía o convencido que por ahí me podía dar resultado, y así probé con un montón de cosas. Este año ya son 26 años desde que comenzamos junto con mi esposa, nos embarcamos en esto que tiene que ver con el ministerio, y un montón de cosas probé. Algunas llevan nombre, tienen manuales, llevan nombre, y otras tienen manuales, y
y se certifican y un montón de cosas. Y emprendí, pero luego me di cuenta de que no me daba resultado y que no veía el auxilio del Señor y tuve que desistir. Y ciertamente vi que no es que no estuvo la buena mano de Dios para conmigo, para bendecirme, para prosperarme, para ayudarme en el momento de la necesidad, sino que no era el propósito de Dios conmigo, así que tenía que el Señor permitir que pasara por la experiencia de comprobar y darme cuenta yo mismo, por mí mismo, que no era lo que Dios tenía para mí, no era aquello a lo cual había sido llamado, por ende, por sencilla razón, no me daba resultado y no prosperaba. Así que no fue que no quiso auxiliarme, ni que no quiso ayudarme el Señor en aquello que yo perseveraba, sino que yo estaba perseverando en aquello que Él no me había llamado a hacer. Y por eso fue que no encontré el auxilio. Pero cuando vemos que perseveramos en aquellas cosas que llevan buen nombre y que tienen que ver con aquello que es agradable al Señor, que tiene el sello de la aprobación. Yo creo que todos los que tenemos un llamado de parte del Señor y la gracia de ser participantes de su vida, sabemos por la mente reflexiva que el Señor nos ha dado cuándo nos encontramos haciendo la voluntad de Él y cuándo no. Las mismas situaciones son las que nos van a confrontar y nos van a decir: viste, cabezón, ¿para qué seguiste en eso? Sufriste pérdida, ahora tenés que redimir el tiempo que perdiste para alcanzar aquellas cosas para las cuales te llamé. Y ahí es donde nos reconocemos y volvemos de vuelta al camino. También tiene que ver esto con experiencia y con aquello de lo cual la misma Escritura dice que a los que amamos a Dios todas las cosas ayudan a bien. Yo siempre le glorifico al Señor por la gracia que Él tiene, porque aunque la oveja cojea en este camino, dice que no va a desviarse. Y esa gracia que Él tiene para ir llevándonos de gloria en gloria, de victoria en victoria y de poder en poder. Pero nuestros hermanos en la iglesia primitiva veían la mano buena de Dios para con ellos, ¿cierto? Allí en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, en el verso 42, dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan y en las oraciones. El verso 46 dice: perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo el pan, en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón. El verso 47 dice: alabando a Dios y teniendo el favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Así que aquí vemos por lo menos tres cosas que son esenciales, que ahí ninguno puede errar. Dice que perseveraban en la doctrina, y Pablo también dice: testificándole a pequeños y a grandes, amén, todas las cosas que los profetas y Moisés dijeron que había de suceder. O sea que perseveraban en aquello que la Escritura le había dado forma y que estaba dando forma. Amén, que son las doctrinas lo que le da forma a la iglesia, ¿cierto? Así que perseveraban en la doctrina. Así que si uno persevera en las doctrinas de la palabra de Dios que le dan forma a la iglesia, ahí seguramente no hay error, no hay sombra, no hay variación. Amén. Y encontramos respuesta para todos. Ayer me decía una hermana, y no voy a hacer doctrina, pero me decía una hermana: pastor, estaba visitando nuestra iglesia, había comenzado a visitar unos cultos, me decía: pastor, ¿se puede hablar en lengua en la congregación? Sí, le digo, no hay problemas. Dice: porque yo vengo de una congregación donde no se podía.
y le digan, mire, yo sé que hay congregaciones en donde si no se puede, es que si no hay una interpretación no se habla y no se debe de hablar, y sé que hay otras que hablan libremente y todo está en la misma escritura. Así que le digo, vamos a la escritura. Y dije, no voy a hacer doctrina, no pretendo hacer doctrina. Sé que es un tema de controversia, pero no voy a hacer doctrina. Digo, pero vamos a la escritura, dice, ¿qué dice? Así que preferible profetizáis, pero si no impidáis el que habla en lengua. Así que respuesta tenemos aquí mismo en la palabra. Algunos tienen esta creencia, estos otros, pero aquí está la palabra de Dios en lo que dice. Y yo creo que encontramos en la misma escritura la respuesta a todo lo que le da forma a la iglesia. Todo lo que la forma a la iglesia está en las mismas enseñanzas de la palabra del Señor. Así que si perseveramos en la doctrina, vamos a encontrar el auxilio del Señor. Algunas cosas nos va a llevar un tiempo entenderlas, otras tal vez nos va a llevar menos tiempo, pero que de seguro, no digo entenderlo todo, ni digo que lo sé todo, pero yo tengo esta seguridad, que si persevero en mirar atentamente en la perfecta ley de la libertad para ponerla por obra, voy a ser prosperado y bienaventurado en todo lo que haga. Tengo esta seguridad. Así que hay cosas que son buenas, ¿y por qué no perseverar en ellas? Entonces dice que la iglesia primitiva encontraba la ayuda de Dios y el Señor iba añadiendo a la iglesia porque perseveraban en la doctrina. Y después dice que perseveraban unánimes cada día en el templo, en el lugar donde congregaban, en el lugar donde se reunían, donde podían compartir la fe. Tal vez un lugar como este, o no sé, pero aquí estamos compartiendo la fe también, ¿no es cierto? Y estamos edificándonos y estamos nutriéndonos por la actividad propia de cada uno de los miembros del cuerpo y estamos fortaleciéndonos. Así que es bueno. Por eso es que hemos escogido venir hasta aquí en este día y estar estos 3 días juntos. Y dice, y perseveraban alabando a Dios. Recién nos ministraba nuestro hermano Juan Carlos Eula, precioso tiempo de alabanza, un precioso tiempo de adoración, y cómo bendice, cómo edifica. Así que hay cosas en aquellas de las cuales sabemos que tienen el sello de la aprobación de Dios. Sabemos que tienen el sello de la seguridad de que si en ello perseveramos, no vamos a errar. Amén. Y ahí es donde vamos a encontrar el auxilio del Señor. Y citando nuevamente el texto de Santiago, capítulo 1, verso 25, dice, mas el que mira atentamente la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en todo lo que hace. Que sea la palabra de Dios la que nos vaya alineando, la que nos vaya dando forma, y aquello que nos inspire a perseverar y a permanecer firmes en todo aquello para lo cual el Señor nos ha llamado. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Así que, hermanos amados, no sé si los ejemplos de algunos tal vez le hayan hecho de querer desistir o querer abandonar, pero algo sé, y es que si nos encontramos perseverando en aquellas cosas de las cuales tenemos la convicción y la seguridad de que llevan el sello de la aprobación de Dios, puede pasar un día, puede pasar 2 días, puede pasar un tiempo, pero siempre vamos a encontrar el auxilio del Señor. A veces es una palabra, a veces es un estímulo, un ánimo que nos envía el hermano, amén, diciendo no, seguí adelante, permanecé, un llamado, un texto, pero que es aquello que nos impulsa. Y bueno, por medio de ello, también en esta tarde quería estimularle a permanecer y a perseverar en aquellas cosas que de parte del Señor
a aquellas que Dios le ha llamado. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Así que agradezco al Señor en esta tarde por el privilegio de poder haber tenido la oportunidad de compartir este tiempo, y es mi anhelo y mi deseo que podamos quedarnos con esta palabra en cuanto al valor que tiene el permanecer y perseverar en aquellas cosas para lo cual el Señor nos ha llamado, y aunque hayan ejemplos negativos o que quieran hacernos desistir y bajar los brazos, podamos encontrar ánimo y fortaleza de parte del Señor para seguir firmes y no abandonar el lugar que estamos ocupando. Amén. Le invito para tener un tiempo en el cual podamos orar juntos y que podamos, después de tener una reflexión de la palabra de Dios, después de tener una meditación de la misma, que podamos hablar con el Señor. Y yo no sé usted, pero yo sí quiero agradecerle al Señor por su palabra, y que ha servido para alentarme, para poder permanecer y perseverar en cuanto a la obra y en cuanto a aquellas cosas que yo sé que llevan el sello de la aprobación de Dios. Amén.